Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Griselda Arelí Mendoza Bonilla. Estudio en el Centro Educacional Valle Colonial, la carrera de Perito Contador, dirigida por el profesor Carlitos. Hoy les voy a hablar un poco sobre la base de datos. Vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de información que se relaciona entre sí, que está almacenada y organizada de forma sistemática para facilitarnos, para la supervisión o búsqueda y uso de algo. Las bases de datos han evolucionado tras los avances electrónicos que pasaron de un sistema analógico a un sistema digital, caracterizado por almacenar una gran cantidad de información que puede ser utilizada de manera rápida y fácil. Con el objetivo, las bases de datos es facilitar el uso y el acceso a la información. De ahí que sean implementales utilizadas en el sector empresarial, público y científico, así como en las bibliotecas, entre otros. Tenemos diferentes tipos de bases de datos. Pueden ser clasificados según su utilidad, el área de aplicación y entre otras. A continuación se presentarán los principales tipos de base de datos. Por variabilidad. Tenemos las estadísticas, que son aquellas que solo se emplean para la lectura o consulta de la información, la cual no puede ser alterada. Generalmente se trata de datos históricos que se emplean para realizar análisis o información en específico. También tenemos las dinámicas. Son las bases de datos que pueden ser consultadas y actualizadas según la necesidad que se presente. Por su contenido, tenemos las bibliográficas. Contienen los datos principales de una publicación. De allí que solo contengan información sobre el nombre del autor o autores, fechas, publicaciones, títulos, editorial, número de edición, área de estudios o temáticas, entre otros. También tenemos el texto completo, que son aquellas bases de datos que almacenan por completo las fuentes primarias de documentos o textos, en especial si son de carácter histórico, científico o documental. También tenemos las directorios, que se trata de las bases de datos en las que se registran números telefónicos, direccionales, de correos electrónicos, datos de facturación, códigos, entre otros. Estas bases de datos son ampliamente utilizadas en las empresas a fin de registrar información sobre sus empleados y clientes, también como por los proveedores. Tenemos las especializadas. Estas son aquellas que se emplean en diversas áreas que tienen un público determinado, que son construidas a fin de satisfacer una necesidad en específico. Se emplean en áreas de biología, química, medicina y entre otras. También tenemos por administración de datos, que la primera es jerárquica. En esta se almacena un gran volumen de información que está organizada según su nivel de importancia y de datos compartidos. Parte de lo más importante a los datos complementarios. Su mayor defecto es la repetición de datos. Como segundo tenemos base de datos de red. Es aquella que contiene una serie de datos registrados y conectados entre sí. Es ampliamente utilizada por programadores. Las de transacciones. De ellas la finalidad es recolectar y recuperar datos de manera rápida. Por lo general son empleadas para realizar análisis de calidad, recolectar datos de producción realizada, transferencias bancarias, entre otros. Tenemos las relacionales. Se emplean a fin de representar problemas reales, administrar datos de manera dinámica. Su objetivo es relacionar diversas formas y también es capaz de recuperar datos mediante consultas de información.
Tenemos también las multidimensionales, que estas nos permiten básicamente desarrollar aplicaciones específicas. Las tablas que conforman estas bases de datos pueden ser tablas o métricas. Y tenemos por último las documentales, que estas se emplean para almacenar gran cantidad de información completa, realizada, búsquedas más rápidas y efectivas. Ejemplo, las bibliotecas públicas, que estos son espacios en los que se emplean datos de base, generalmente gestionados por bibliotecarios o fin de registrar información principal de los libros. También tenemos el historial médico. Estas son bases de datos destinadas a registrar la información específica con respecto al estado de salud de los pacientes, es decir, historia médica, tratamientos de análisis, entre otros. Como también tenemos las nóminas de pago. Estas son bases empleadas generalmente en las empresas para registrar información de los empleados con respecto a los cargos y salarios asignados. El sistema de contabilidad. Son bases de datos en las que se registra información sobre las actividades de la contabilidad de las empresas, gestión de cuentas, entre otros. También tenemos los archivos personales. Se refiere a la manera en la que se organiza y se archiva un contenido que sirvió de base para una investigación o trabajo intelectual, a fin de resguardar las fuentes, premiarlas secundarias de información. Y como último tenemos el sistema financiero. Estas son unas bases de datos que se emplean en las entidades bancarias a fin de manejar la información de sus clientes y de los movimientos financieros que se realizan de manera segura. Gracias por prestar atención en este video, espero que les haya gustado.